thousands and 10,000s in the audience. Podrías tener miles o 10,000 en la audiencia, But that doesn't mean and interpret as conversions. pero or eso no se change, puede entender ni interpretar como gente que escuchó y cambió el corazón. right? It is superficial. Muchas veces el impacto es superficial, Notice how personal evangelism is. pero nos damos cuenta cómo el evangelismo personalizado es más efectivo. Right? One on one, Es uno a uno, personal. es personal. So that's the most effective penetration. Esa es la penetración más efectiva. Because again, remember the Apostles' Creed. Y acordémonos otra vez al recordar el credo It apostólico starts with I believe. y comienza, creo, yo creo. Not everyone who raises their hand. No es todo aquel que levante la mano, Okay, that how many were really born again? sino de todos esos que levantan la mano, realmente cuántos nacieron de nuevo. But true rebirth, new birth. Pero el verdadero nuevo nacimiento, Nicodemus came to Jesus as one, Nicodemo vino a Jesús y fue evangelizado uno a uno, quietly, and asked, "How can I be born again?" tranquilamente, y pregunta, ¿cómo Asking, puedo nacer yo de nuevo? as Kathy said, how do we know when people are ready? Entonces, cuando Kathy preguntó, ¿y cuándo sabemos o cómo sabemos que la gente está lista? Explain this to me. Explícamelo, I don't understand. porque yo no lo entiendo. And that's how they're led, Entonces es así como son okay? guiados Led to the Lord. y guiados al Señor. And all their teaching is to lead to Christ, Y toda nuestra enseñanza debe enfocar o atinar a Jesucristo. not manipulate No para manipular through human instruments. a través de instrumentos o estrategias humanas, Simple teaching sino a la enseñanza Okay. sencilla. and understandable teaching too. Y una enseñanza pues que es comprensible Like acerca to de la a verdad. child, like you would a child. Como si le estuviéramos enseñando a un niño. Jesus taught the importance of personal evangelism. Jesús nos habló de la importancia del evangelismo personal, He went to each one individually. porque Él fue a muchos individuos de manera personal. The most effective transformations was when he went to speak and deal with the individual, didn't he? La manera más impactante y transformacional que ocurrieron es en esos encuentros de Jesús uno a uno con otra persona. So it's the work of the Holy Spirit for sure. Obviamente es una obra del Espíritu Santo, But the Holy Spirit uses the Word of God. pero el Espíritu Santo usa la palabra de Okay. Dios. And we are interested not in man's word or ideas. Y no estamos interesados nosotros en las ideas del hombre o en sus Okay. palabras. And Paul could make God's word, the gospel, plain and easy to understand. Entonces Pablo trabajó para hacer el mensaje del Evangelio sencillo y alcanzable. Okay, so that's our goal. Y esa es nuestra meta también. We teach really ideas, Nosotros enseñamos ideas okay, how to think, y enseñamos a Okay. pensar, cómo pensar, how to know the difference between what is true and not true. cómo reconocer la diferencia entre lo que es correcto y lo que no. You know the truth and it will set you free. Si conoces la verdad, esta te hará libre. All right, so when we look at what the church was built on, Cuando nosotros observamos los pilares sobre los que la iglesia fue levantada, it's just about Jesus, built on Jesus. te vas a Okay, encontrar que el person of fundamento Christ. era Jesucristo en And persona. how he provides his power, Y cómo his él, direction in our lives. cómo él provee su poder y su instrucción para nuestras vidas. Okay, and on this sheet, Y aquí en este gráfico, okay, as Peter and Paul begin to pass away, en la medida que Pablo y Pedro fueron relegados o pasaron, remember they have already prepared the soil. pero dijimos ya que ellos habían en su trabajo preparado el terreno. And so as they pass on, Así que cuando ellos ya no estaban o se it's the fueron, next generation. es la siguiente generación. Alongside them, there are again the other apostles, Y obviamente al lado de estos nuevos personajes están los antiguos apóstoles. but again, they were not the reasoners that Paul was, Pero ellos no eran los escuchas originales que Pablo tuvo. but they were going to a different people as well. Y ellos también fueron entonces a pueblos diferentes a los que Pablo fue. Now we hear speak of Thomas and Bartholomew, Hemos escuchado historias de Tomás y de
Bartolomé. and they took the gospel east, it says. Y dicen que históricamente que llevaron el evangelio hacia el And occidente, it appears that they el taught, oriente, perdón. they taught Ellos enseñaron, and others taught from them. y otros enseñaron So, de lo que aprendieron de They were él. the teachers Ellos fueron los of a maestros few, and de- the few would teach their own de people. unos pocos y esos pocos enseñaron pues a más personas. In particular, this is in reference to India. Y esto hace incluso referencia directamente a la India como nación. And that has a principle there too, Y allí yo creo que hay otro principio. that you take it to your own people first. Es que tú lo llevas a tu propio pueblo primero. You speak to your own kind, Tú hablas a tu propia gente, in the language, in the manner en el idioma y en la forma that they're accustomed to. que ellos están acostumbrados. Okay? And I'm amazed at how far-reaching the Latin American language, the Spanish language is. Y yo estoy sorprendida de cuánto alcance tiene el español en toda Latinoamérica. And this is your call, Así que este es su primer llamado okay, to the Latin American people. al pueblo latinoamericano. And that's why you ought maybe to be intent on producing Y creo que por eso es que ustedes deben hacer el intento para producir your own materials in your own language. sus propios materiales en su propio idioma. And your own children's literature is Y very la important, literatura para sus propios niños. because it's really from your heart and your knowledge of your own people that you can speak from. Y es por el entendimiento que ustedes tienen de su propio pueblo y de la cultura que ustedes pueden hacerlo de la manera apropiada. So that's why I don't speak Spanish. Y es por eso que yo no hablo I'm español. always excusing myself. Yo siempre me invento excusas. Okay, I don't even speak Chinese. Ni siquiera hablo chino. But you know, it's interesting that God has made me a teacher of the English-speaking people. Y es muy interesante para mí Of que all Dios people. me escogió para que yo fuera maestra a los que hablan inglés. But I know you're better at speaking Spanish, Pero- but communicating in your own to your Pero own yo people. creo que ustedes están mejor calificados para comunicar en español. Because you creo. have a common history with each other. don't Ustedes tienen una historia común de alguna manera. you? You know where your weaknesses are and your Sabemos strengths, también culturalmente dónde están las debilidades and you can heal your people through Y- the word. y podemos ayudar a sanar nuestro pueblo a través de la palabra. So these apostles Así que estos apóstoles taught a few teachers enseñaron a unos pocos so maestros they can teach their own people in para que India. ellos pudieran enseñar a su propio pueblo y sus distintos Now, mundos. God gave them knowledge of that language, I'm sure. Y Dios les dio a muchos de ellos pues habilidad en otros idiomas, estoy But how seguro. many were equipped and ready to hear and to teach others? Pero ¿cuántos estaban listos y equipados para poder enseñar a otros? Okay, consider Consideremos God's eso. method. Así que el método de Dios That you take responsibility for your own nation. es que ustedes toman responsabilidad primero por sus propias naciones. Teach, that Yeah. they may teach. Enseñen, Sí. que puedan enseñar, Not depend upon those that are not from you. Your que own. no dependan de aquellos que vienen de otros lugares distintos al tuyo. Okay, so that's the little record we have, we can reason from. Ese es Why- el pequeño registro histórico que tenemos y del cual podemos razonar. Okay, and you are being equipped. You are teaching the children of your own people. Y ustedes están bien equipados, ya están enseñando a los niños, a los hijos de su pueblo. And they will grow up to teach their own, again, the next Y ellos generation. van a crecer para poder enseñar a la siguiente So generación. you're teaching your own children so they can teach their children. Entonces queremos enseñar a nuestros niños para que ellos luego So le goes enseñen a on. los niños de ellos. But not just teaching, I think you need to put in writing materials. Pero no solamente enseñar, pero yo creo de nuevo que ustedes tienen que registrar, poner mucho material por escrito. Okay, and you're at that point, I think. Y creo que estamos en ese punto ahora. Okay, let's go into the next page about local self-governing churches. Ahora vamos a hablar un poco de iglesias locales autogobernadas. This first 100 years or so Estos primeros 100 años o algo así of Christianity del cristianismo is the foundation for the rest of Christianity. era el fundamento para el resto de la You cristiandad. can't improve on it. Y no puedes mejorar lo que sucedió It's allí. the example Porque es el ejemplo for the continuation para la continuidad of the gospel. del evangelio. Okay, so it's an institution that Christ is the third institution.
Entonces, la iglesia es la tercera institución And the goal is that every nation y la meta es que cada nación be biblical in their homes, sea bíblica en los hogares, have biblical churches, tengan iglesias bíblicas and biblical civil government. y tengan un gobierno civil You bíblico. build a nation on those three institutions. Y es sobre estas tres instituciones que se edifica una nación. An extension of the home is education. Y una extensión del hogar es la educación. All right? And so the home, again, being the institution of education, Entonces, tomando el hogar como la institución educativa primaria. that is the responsibility of parents. Y esta es la responsabilidad de los padres And exclusiva. that has been surrendered Y esto sabemos que la humanidad, los padres lo han cedido, lo han rendido. even to the church Y muchas veces cediéndolo, rindiendo a or la the iglesia state. o al Estado. And I'm speaking about local schools, Pero estoy hablando acerca de las escuelas locales okay, to your own first, to your own children. y estas son para los hijos de los creyentes primariamente. I look forward to local schools, small schools, Y yo lo que en mi mente tengo son y escuelas locales, pero son escuelas pequeñas, neighborhood schools, son escuelas del vecindario. just like we have neighborhood churches, Así como tenemos iglesias en un vecindario en particular. that you are in charge of just within your own sphere of Es decir, que influence. ustedes están a cargo dentro de sus propias esferas en sus And regiones o when you lugares. deal with education, you're dealing with families. Porque sabemos que lo que hagamos en la educación, el impacto lo recibe también la familia. So it is a divine institution. It's not a social, man-made organization. Entonces, es una institución divina, no es una organización humana como tal. And so, again, we have to pay attention to how God established the first churches. Así que tenemos que volver a observar cómo fue que Dios estableció las primeras iglesias. And again, it starts with believers. Obviamente, el inicio son los creyentes. It's first a spiritual foundation in the new birth of the individual. Entonces, son el agente primario en ese renacimiento. So we have the difference between a local church and the universal church. Tenemos entonces que contemplar que hay una diferencia entre la iglesia local y la iglesia universal. Okay, the universal church is the spiritual assembly of all believers. Porque la iglesia universal es la asamblea espiritual de todos los creyentes. Man has made it a visible, physical Y el hombre institution. la ha convertido en una institución física. But the work of propagating the gospel is through the local assembly of believers. Pero la manera como se propaga la iglesia es a través de la asamblea de los creyentes We've locales. made the mistake that the church was made up of anybody who comes into it. Hicimos el error de pensar que la iglesia está conformada por cualquiera que llega ahí. It's not which church do you go to, No es hacia a quienes la iglesia va, but of what congregation are you belong to. sino a cuál tipo de congregación tú perteneces. Ahí hay And una we diferencia. have corrupted our churches by not following the first century church of believers. Y hemos corrompido en un sentido la manera como funcionan nuestras iglesias porque no hemos contemplado acerca y seguido el modelo de la iglesia primitiva. Okay. And it is not just a social community as they call themselves Porque sometimes. no es una comunidad social como muchas veces a la iglesia se le But it's llama how hoy. you protect the gospel. Y es así como entonces tú proteges el evangelio. That you keep it as was once delivered to the believers. Porque in the beginning. lo mantienes, lo retienes, así como fue entregado a los primeros creyentes que hubo. Okay. And to again grow in Christ, Y crecer juntos en Cristo, knowledge en conocimiento and in living. Living. y en vivir, en la manera de vivir. Okay. So this is very important to read the first of the book of Acts. Así again. que es sumamente trascendente leer el libro de los Hechos, primeros And capítulos. how the church is to grow. ¿Cómo fue que la iglesia empezó a crecer? We hear that the Holy Spirit adds to the church. Y ahí nosotros nos enteramos que era el Espíritu Santo el que añadía los nuevos miembros, los nuevos creyentes. And attaches those that congregate together. Y vincula a todos Same aquellos que purpose. se congregan en la misma iglesia. And notice that most churches in the New Testament, in fact, all of them I know, began in the house, in the homes. Y recordamos cómo todas las iglesias del Nuevo Testamento comenzaron en el hogar.
It's the congregation of families. porque es la congregación de familias. Sometimes we make the mistake of growing church from children. Y muchas veces cometemos el error de hacer una iglesia con niños nomás. And look what we've happened. We separate children from parents. Y vea lo que hacemos, separamos a los niños de los padres. But they all listen to the word of God Pero the juntos same. deberían escuchar la misma palabra de Dios. Okay. Because you're strengthening the home, children and parents. Porque estamos fortaleciendo al hogar entero, a los niños y a los padres. Okay. That's the word. So it's not separating them with their own congregation. They're not. Okay. Pero no se hace separándolos dentro de su propia clase de edad. You're in charge of what they hear. Tú estás a cargo de lo que ellos van a escuchar. And when you go send them to church, what are they being taught? Pero cuando los envío a la iglesia, ¿qué es lo que les están enseñando? It's ahí? like everything else. Public school, who's teaching your child? What are they being Es como taught? cualquier otra cosa. Si van a la escuela pública, ¿quién enseña? ¿Cómo les enseña? And ¿Qué you- enseñan? You surrender the spiritual life of your children Oh. to something and someone Sí, else. porque estamos entonces entregando la responsabilidad espiritual, el futuro espiritual de nuestros hijos en las manos de quién. I don't see anything like that in the New Testament church. Y no veo que nada de eso hubiese ocurrido en la iglesia del Nuevo Okay. Testamento. You see, where did that come about? Es decir, ¿de dónde When- lo sacaron When esto? we began to separate children in public education, Entonces, cuando la sociedad empezó a separar los niños en la escuela pública right, by ages. y lo empezaron a hacer por estratos de edad. Okay. But God speaks to children at all levels. Pero la verdad es que Dios habla a los niños en todas las edades. When your children join in praise and to God, Y los hemos visto cuando se unen a nosotros en la adoración a Dios. they don't understand everything they hear, but they do hear. Puede que no entienden todo lo que escuchan, pero And escuchan. it goes in. Y Okay. eso se profundiza. And there are ideas of God and Christ that begin to grow in their hearts. Esas ideas sobre Dios y sobre Cristo empiezan a madurar en sus vidas. There's no corruption. Y no hay corrupción allí. So it's family life. Así part que of the family life. la iglesia primitiva es fundada en la vida familiar. Now, it's the only thing that preserves the gospel. Y esta es la única manera de preservar el Evangelio. That's the purpose of it, is Y preserve. ese es el propósito entonces. Okay, next page. Vamos. This is as an institution. Esta es una institución, In the beginning, it says, al comienzo, y lo dice, the doctrine of the church, la doctrina de la iglesia the thing that it supports the local church, es justamente lo que sustenta la vida de la iglesia. is the gospel. Y ese es el It's Evangelio. built on the gospel. La iglesia es edificada sobre el The Evangelio. members are the new creation. Y los miembros de la iglesia son la nueva creación. Right? It says simply gospel. Y es sencillamente el It's Evangelio. not theology. No es teología. Okay? It's not doctrines. It's No, just the gospel. no son doctrinas, Not es somebody's interpretation. el Evangelio solo. No es la interpretación que alguien tiene de eso. And the gospel is simple. Isn't Y it? el Evangelio es sencillo. Believe on the Lord Jesus Christ, Creamos en el Señor Jesucristo and thou shalt be saved. y entonces seremos salvos. That's what binds all the members together. Y esto es lo que pega a todos los creyentes como una comunidad. Okay. And it's not just physical presence. Y entonces no es solamente, la iglesia no es solamente la asistencia presencial o And física, because of the gospel, there's new life, new ideas, new associations. porque por causa del Evangelio hay nuevas ideas, hay nuevas asociaciones, hay un efecto. It sort of, the Bible, it says there, it has a life of its own. Entonces la Biblia dice que la iglesia tiene vida por sí misma, It's not coerced. no por It's coerción, not solicited, pulled out of society. no es algo que ha sido sacado We call this por manipuleo de la sociedad, voluntary association. sino que es una asociación We don't voluntaria. have campaigns to bring them in, okay? Ahora tenemos campañas para hacer que la gente entre a la iglesia. It's a natural coming together, identification Sino of es una avenida natural porque la gente A se common identifica. spirit. Son llamados por el Espíritu. and so it supports itself. Y entonces, en ese sentido, la iglesia se apoya a sí misma. It again follows the idea of
care for the church of God. Y entonces ahí se ilustra la idea de cómo la iglesia cuida del pueblo de Dios. Now, care is not service. Y el cuidado no es servicio, Okay, it's concern, it's care for each one es in the es church, preocupación por cada miembro de la iglesia. and it is Christian love. Y este es el amor cristiano, Christian love, where all the classes of society donde todas las clases de la sociedad are come together as, again, individuals. se juntan ahí, pero como No individuos, separation no hay separación from poor and rich as the entre el world does, pobre or o el rico, education. como hay allá en la sociedad, esa distinción. And this is again how each family Y comes es- together, Y es así como cada familia, cada una se juntan okay, to take care of each other. para poder cuidarse los unos a los otros. It's not like the widows and orphans, which were the most, of course, impoverished. Y como en el caso de las viudas y los huérfanos, que justamente son los más amenazados por la pobreza, But within their assembly, pero la iglesia cuida de los que tienen, así en esa condición, en su asamblea. okay, this idea of sharing is not what we're talking about. Esa idea de compartir no es de lo que estamos Every hablando, act is voluntary. porque cada acto que se haga debe ser voluntario. Okay, taxation is not care. Imponer impuestos no es cuidar, It's not required, right? no es algo que debería ser exigido. Now, one of the things that God forbid Una de las cosas que Dios prohíbe, was giving by coercion or appearance. es decir, dar por coerción o por mera apariencia. Giving is out of your affluence, Dar tiene que ver con lo que tienes, okay, beyond what you have eh, need of. o quizás más de lo que tienes, And well, there's a practice today where you forsake your own in order to give. Pero hoy hay una práctica en la que te olvidas de los tuyos para darle más a la iglesia. And it's voluntary giving, it's willing giving. Pero el dar voluntariamente es hacerlo por consentimiento. And Paul said, this is how you have affluence. Y Pablo dice, así es como ustedes llegan a ser generosos, You work with your own hands. trabajando con sus propias manos. Do your own business, Hagan sus propios negocios, okay? Be honest in your business, sean honestos con sus and negocios you'll never lack anything. y entonces nunca les va a hacer falta There's nada. no necessity for impoverishment. No tiene que haber necesidad para el empobrecimiento, This new system of taking care of your family porque este sistema de tener cuidado o cuidar de tu propia familia is having and producing your own materials to es do business with. poder producir y crear tus propios materiales para generar ingreso. You do not have to live begging like people had in society. Y no tendrás que vivir entonces limosneando como tantos han hecho en la sociedad. So the Bible says if you do not provide for your own, you're worse than an Y infidel. por eso la Biblia dice que si tú no proveas para los de tu familia, entonces eres peor que un gran Right? This is the pecador. application of Christian work, Entonces el mundo debe recibir una provocación al ver al cristiano not trabajando dependency y no dependiendo on taxation, de los government impuestos o de lo que alguien más tenga. provision. So this is a new thing. Así que esta idea es una idea nueva. Was given to the church. Y esto to the se le fue families of dado the a la church. iglesia en los primeros años. When there was impoverishment, of course, Y cuando hubo empobrecimiento, you have means to give. entonces la iglesia tenía cómo dar. Okay? And that's that cheerful giving. Y esto lo hacían de manera entusiasta. But Ananias and Sapphira were not cheerful about their giving. Ananías y Zafiras no estaban tan emocionados con dar. They felt they had to. Ellos sentían que tenían que dar. And this is not how it's going to be Pero así no es como funciona in esto the body of believers. en el cuerpo de los Okay. creyentes. And so they lied to the Así Holy que Spirit. mintieron. They were not cheerful about it. No estaban And entusiastas God del said, dar. it's your property. Obviamente era su propiedad la que You habían vendido. have every claim to it. You can keep it or not. Tú tienes toda la libertad, puedes dar o no dar nada si I'm quieres. not going to take, Dios no lo va a quitar. you see. And
this is not the way the church supports. Y no es así como la iglesia se sostiene. And so that would not be anything of the spirit of the local church. Y esto no tiene nada que ver con el espíritu de la iglesia local buena. I don't know what happened, but sometimes in the Protestant church, Yo no sé qué sucedió, pero algunas veces en la iglesia that protestante, if you want to join the church, que si tú quieres unirte a la have a iglesia part in decision making of the church, y ser parte de la toma de decisiones en la or iglesia, have a position in the church, incluso tener una posición de influencia, you sign a covenant tú firmas un credo that you would tithe. y en ese credo dice que tú vas a That's not the diezmar. spirit of voluntary giving. Y entonces ahí se trunca el espíritu de el dar And you voluntariamente. don't know the needs of every Y family. porque no conocemos las necesidades de todos, So cada it's- familia. God is not taking away property. He says you preserve. Y property. Dios no está en el negocio de quitar la propiedad o sobre las cosas, sino se administre. So it is not, shall we say, imposed or forced. Entonces, el dar no debe ser impuesto o forzado. Okay. I see a corruption where the church is in debt Yo veo una corrupción de esto cuando la iglesia está en deuda, because the church is so big in property and management, porque la iglesia es muy grande y tiene muchas propiedades a su cargo, and schools the same way. y la escuela debería ser lo mismo. This is not management of stewardship. Eso no sería un buen manejo, una buena mayordomía. You do not manage more than you can handle. Tú no puedes administrar más allá de lo que puedes, lo que eres capaz. Okay. One of the things it says here that each church was complete in itself. It lacks nothing. Y una cosa que dice ahí en la descripción de la iglesia local es que es completa en sí mismo, no le hace falta nada. Being local, you don't have a large staff. Y como es local, entonces no tienes un personal trabajando para la iglesia muy grande. They only see Christian service as in the church. Y solo vemos el servicio cristiano, lo que sucede dentro de la iglesia. But when you are working with your own hands, Pero and cuando tú providing for your family, Cuando estás trabajando con tus propias manos para proveer para tu familia, you have occupations. entonces ahora sí puedes ocupar gente. You have a farm. Vamos a trabajar en la granja You manufacture with your hands. o manufacturamos cosas Okay. con nuestras manos. And so it is inappropriate, okay, to Así- believe the church supports you. Así que es equivocado pensar que la iglesia te tiene que sustentar, That's dependency. porque eso es dependencia. But work with your own talents Si and nos dice, abilities. trabaja con tus propias manos, tus dones, tus talentos. And out of your affluence, Y por Your causa, plenty. entonces serás, ¿cómo? ¿Hay una You palabra en español promote- que dice afluente? No, dice you afluente. promote the work that is being done Pues que me in the parece. church. Y del fruto de tu trabajo, entonces la iglesia va a recibir bendición. But there's too much that is bondage or slavery, Pero hay mucho en el dar de la iglesia que es esclavitud, es atar. no liberty. No hay libertad en ello. So this, again, why it was local, and they were, again, choosing their own ministers. Y la iglesia primitiva era local y ellos estaban escogiendo sus propios ministerios. And where do they come from? ¿Y de dónde procedían ellos? Their own congregation. De su propia congregación salían esos ministerios. And there are requirements that God has. Y obviamente había requisitos para aquellos que iban a liderar esos And I ministerios. find corruption in modern churches Y yo encuentro gran corrupción en las iglesias modernas where there are no leaders that follow the New Testament requirements. porque tenemos líderes que no llenan los requisitos para liderar del Nuevo Testamento. And their authority is tainted. Y entonces su autoridad está oscurecida. They cannot lead others No pueden por eso liderar a los when demás, they are not leading well in their own. porque ellos mismos no se home están or liderando ni en su hogar. You see, and that's very important. The church is a congregation of families. Y acordémonos que la iglesia es una congregación de familias. It's not the same requirements as you would have in the state. Y no son los mismos requisitos que tendrías si fueras parte del Estado. Okay, we sometimes use church leadership as a standard for civil government. It Porque isn't. entendemos que muchas veces utilizamos el modelo de la iglesia como el estándar para el gobierno civil. No. Each sphere, like for the home, there are requirements. Pero no, en cada esfera hay requisitos. In the church, there are requirements. En el hogar hay requisitos, en la iglesia hay And in the requisitos civil- in the civil y government, también en el they're gobierno not the civil same. los hay. No son los mismos.
So you have to know, again, these institutions are governmental. Entonces tenemos que entender esas instituciones porque tienen un aspecto gubernamental en There are ellas. rulers in each institution. Porque en cada uno de estos hay gobernadores. Okay. And they have their specific qualifications. Y cada uno de ellos necesita sus propios requisitos. Now, some churches may have different varieties, different ways of organizing or managing. Los estilos eclesiales para organizarse y liderarse varían. In the second century, En el siglo the II, next generation of churches, la siguiente generación de iglesias they had individuals who were uneducated, not able to read. tenían entonces como líderes gente que no era educada, no sabía ni siquiera leer ni escribir. So they were dependent upon those who did know. Entonces empezaron a depender de aquellos que sí sabían leer They were called church y escribir. fathers. Y a eso se los llamaban los padres de la They iglesia. had the parchments. Y- They had the written word. Ellos eran los que podían leer, ellos eran los que impartían entonces. So we have a congregation that is dependent upon one man. Así que de repente las congregaciones se hacían dependientes de un But solo he hombre, was qualified. porque era calificado. He stayed true to the gospel. Y en muchos casos fueron fieles al evangelio. But the people depended upon his teaching. Pero como la gente dependía en uno solo para enseñar, Okay. And of course, it increased more dependency. That's how we have one church sending out pastors to other churches. y entonces aumentaba la dependencia. Por eso muchas iglesias tenían que luego enviar pastores a otras congregaciones. That was necessity. Había una okay? necesidad, It was necessary. era necesario, But it had its corruption, pero tuvo su corrupción. you see. But God allowed this propagation of church organization Entonces Dios permitió la propagación de esas organizaciones eclesiales because all they needed was the gospel. Keep Porque- the gospel pure. porque todo lo que necesitaban ellos era mantener el evangelio puro. But when they corrupted the gospel, Pero cuando ellos corrompieron el evangelio, and Paul said, beware of philosophy and vain deceit. y Pablo dice, cuidado con las filosofías y el engaño sutil. And that's when the church was corrupted. The Por gospel was ahí, corrupted. ahí fue cuando la iglesia y el evangelio se corrompió. When the doctrine of the Son of God is corrupted. Cuando la doctrina del Hijo de Dios fue corrompida. And they were led away from Christ Y entonces se perdieron by del camino de false Dios teachers. al escuchar y seguir maestros falsos. This is liable in any generation. Y esto puede suceder en cualquier It can generación. happen today. It happens today. Puede pasar ahora y está pasando ahora. Okay. That's why the parents and the home education becomes a guard. Y es por eso que los padres y la educación en casa son una salvaguarda de ello. And education was not for everyone. Y la educación esta educación no es para todo el mundo. Okay. Self-teaching began to be important. Entonces enseñándonos a todos mismos llegó a ser una forma de educación importante. But with the responsibility was still the home. Con la responsabilidad obviamente enfocada en el hogar. And the mothers in particular, women were not educated. Y las madres entonces en particular no eran muy educadas. They were not entitled to it. It was not allowed to them. Y no se esperaban, incluso se les permitía que ellas enseñaran. Okay. When that began to open up, Cuando se empezó a abrir la puerta para then ello, we had more stability. ahora encontraríamos mayor estabilidad. But it was all home education. Pero toda esta era educación hecha This is en why casa. mothers today bear the brunt of home education, don't Y es you? por eso que las madres hoy en día en casa llevan el peso de la educación en casa. And because you have the education of the young. Porque las madres tienen a su cargo la educación de los más pequeños. Right? And this is good. Y eso es bueno. Okay, it's good for us. Eso es muy bueno para nosotros. It's difficult, but it's a good thing. Es difícil, pero es It's bueno. necessary. Y es necesario. And getting back to the scriptures Porque nos ayuda a ir de regreso hacia las Escrituras. and restoring knowledge of God. Y restaurar el conocimiento de Dios. Okay, so it was self-contained and complete in itself. Y entonces se contiene a sí misma y es suficiente en sí misma. And that's what the local church is meant to be. Y eso es lo que la iglesia local debería hacer. Care of its own. Okay. Cuida de los suyos. And again, it was based on the gospel. Y de nuevo es una iglesia basada en el Evangelio. So we see that again, the concentration of the gospel would be in the local church.
Entonces vemos cómo la concentración del evangelio tenía que ver con la iglesia local. That's why we have to protect what we teach in the church. Y es por eso que tenemos que proteger lo que se enseña That's en la why the iglesia. Bereans, whatever they heard, Y es por eso que los de Berea, cuando escuchaban cualquier checked cosa, the Bible and said, is this so here? volvían a las escrituras para poder decir, ¿esto es o no These es? were Greek people. Y estos eran griegos. They sought wisdom. Ellos buscaban la The sabiduría. Jews want a sign. Y los judíos querían era las And señales, los Jesus prodigios. was not the sign they wanted. Y Jesús pues obviamente no era el tipo de señal que ellos But the buscaban. Greeks always seek wisdom. To Pero know, los griegos knowledge. buscaban el conocimiento, el saber. And when they were given the scriptures, Y cuando se les entregó las escrituras, whatever they had, cualquier cosa que okay, tuvieron, they would measure what they heard from the scriptures. entonces lo contrastaban, lo que escuchaban con las escrituras. And that's, again, scholarship. Y eso es entonces la erudición. And that's the basis of Christian education. Y esa es realmente las bases de la educación cristiana. Okay. And so we can see that Christianity, in its beginning, began and is instituted the new institution, the new divine institution, three institutions, the local church. Entonces vemos aquí la institución de una de las tres instituciones divinas, y una de esas When we es la look at iglesia. Asia today, or Turkey or Asia Minor today, Ahora cuando miramos a Asia Menor, ¿no? Turquía y ese sector del Medio that's where Oriente, the first churches were. ahí es donde estuvieron las primeras iglesias que existieron. And there still remains Y todavía encontramos las ruinas Christianity, de a esas form of iglesias Christianity, donde hubo antiguamente una and comunidad Christian cristiana. churches there. Allí estuvieron las iglesias, But they have lost their power, pero esas eventualmente perdieron su poder. but they have a conscience still. They have the two spiritual liberties, Pero cuando perdieron su poder se quedaron todavía con dos poderes and they are still suffering y todavía like as they did. siguen sufriendo como lo hicieron There's antes, terrible persecution, porque hubo una persecución terrible and there's proof about the power of spiritual liberty y hay pruebas del poder, la libertad espiritual and liberty of conscience. y de la libertad de And there are conciencia. Christians like that all over the world, Y hay cristianos así por todo el mundo, still in Africa, todavía en África, but they don't have the privilege and benefit y no tienen el privilegio ni el beneficio by being protected by law. de ser protegidos por la ley. There is essentially like a medieval period. Es como si estuvieran todavía en un periodo medieval. They were not legal. No son, en muchos países los cristianos no son They're legales. lawful, but they're not supported by. Están ahí, los aceptan, pero no están protegidos. And we sort of dread to even hear about the dying and the persecution in Africa and in these places. Y by solo the escuchar las Muslims. noticias nos atemoriza al oír la persecución de lo que ocurre en naciones de Asia y de África. But God is still working. Pero aún así Dios está orando. And the idea of self-government Y la idea de autogobierno to extend beyond the spiritual para que se extienda más allá de lo que es espiritual out into, again, their nation y fuera hacia la nación, is still possible. todavía es posible. But I'm wondering how many missionaries Y me pregunto yo cuántos misioneros know how to teach these people podrían o son capaces de enseñar a esos pueblos how to replace the tyranny with self-government. de cómo reemplazar la tiranía conocida Do you por el understand? autogobierno, ¿se entiende? Their families are not united. Que porque las familias de otra manera no están unidas They are, again, home government is not understood, y como el gobierno en casa no es entendido right, to the extent that they can be understood. hasta el punto donde deberían comprender. But that's why God's working very intimately, individually, slowly. Y es por eso que Dios trabaja de una manera íntima, personal y lenta. They only need teaching. Y todo lo que necesitan es enseñanza. I wish missionaries would understand Me encantaría que los misioneros this is entendieran eso, teach the nations. que vamos a What do they enseñar a need las to know? naciones. God's will for Lo their que nation. necesitan ellos saber, la voluntad de Dios. So I think you've come in your own way to understand your responsibility Y creo que todos aquí hemos venido a entender que es nuestra to responsabilidad be a steward. de ser mayordomos. Some of these families are very broken Muchas de esas familias están bien rotas, generationally.
de manera generacional. And that needs to be restored. Y The eso right ne- idea of family. Y eso necesita ser restaurado, la idea integral de And familia. all these false teachings are sweeping over Porque the earth, aren't they? todas esas falsas enseñanzas sobre la familia han barrido con Who's going to be the conceptos. example? ¿Y quién va a ser el ejemplo para ilustrar? Sometimes I once asked, why did God allow socialism to take over America? Y yo me preguntaba, ¿por qué Dios ha permitido que el socialismo se tomara a And I Norteamérica? came to this idea, Y se me ocurrió esta idea, that we're going to show, es que vamos a mostrar, God is going to show Dios va a mostrarnos how to overthrow socialism. cómo vencer al socialismo. Okay? So, to show the rest of the world, other nations who are under this terrible, terrible system, Mostrarle a las demás naciones que han estado bajo ese terrible sistema. North America, the United States is not there yet. Y Norteamérica pues todavía no está ahí como para poder And enseñar. you're getting there. Y ustedes también están llegando a ese punto. Right? You're growing a Christian republic Estamos creciendo, haciendo crecer una república with cristiana. as little or more that you have today. Con lo poquito o lo mucho que tengamos hoy ya. And you're going to overthrow the bondage of socialism Y vamos entonces a vencer y a derrocar la atadura del socialismo. right from under your own ground. Y saliendo esas semillas de nuestro propio terreno y campo. Okay, one more thought and then we have lunch, okay? Un pensamiento más When y I luego was- vamos a la... Once I was in Tyler with MPN, Teachers for the Nations in Tyler. Una vez que yo estaba allá en Maestros para las Naciones en Tyler, And one Colombian young man, y un colombiano joven, I don't think he thinks this way anymore. yo no creo que ya piense así de esta manera, It's pero not Hugo, y okay? no era Hugo, por si He acaso. said, I wish the United States could take over Colombia Y dijo, me hubiera encantado que Estados Unidos conquistara Colombia so we can have what America has. para que tengamos lo que Estados Unidos That's what tiene. people are thinking Y es- sometimes. eso es lo que mucha gente piensa, le parece sencillo, ¿no? No, you're going to grow your own. No, tiene que crear lo suyo propio. That's not how you don't want American armies here to fight your No, cartels. no queremos que el ejército norteamericano venga a violence. pelear los carteles No, it has locales. to come from your own soil. Esa libertad tiene que producir desde ese That's propio gonna be the terreno. miracle. Ese es el milagro real. America is not Superman or anyone. Los Estados Unidos no son la super We have our nada. own problems. Nosotros because tenemos nuestros propios problemas. we have left the scriptures. Y es porque hemos abandonado We have las the same, escrituras. no? Es la misma cosa. So grow from your own soil, your own families. Entonces hacemos crecer desde nuestro propio terreno y That's the power familias of la Christ. respuesta. Es el poder de Cristo. You've come a long way already. Y ustedes ya han caminado un buen trecho. Okay. And hopefully North and South America can work together. Y yo tengo esperanza en ver en Norteamérica y Suramérica trabajando juntos. Okay. Amén. Lunchtime. ¿Almuerzo? But it's the way of the church. It's the church. Esa es la manera de la iglesia. Okay. See? Amén.